Ya. El enunciado igual se lo subí al Discord por si algunos tenían que me lo habían pedido. Dice así. Vamos a hacerle un poquito zoom. ¿A todo esto se ve bien la letra chica o no? Sí, se ve bien. Está bien. Ya, gracias. Ya, con esta segunda parte vamos a realizar en esta ayudantía dos métodos, vamos a ver dos métodos iterativos. ¿Dos métodos iterativos para qué? Dos métodos iterativos para saber si lo que yo estoy ocupando converge o no converge. Hay dos métodos que son muy famosos y que son muy utilizados por la simpleza de, como, de la matemática, de poder comprobar las condiciones de que se tienen que usar estos métodos y que es Jacobi y Gauss. Dice, definición. Esto es como parte de lo que siempre le hacía del resumen de la primera parte. Dice, sea A, en este caso A es una matriz de n por n, o sea, una matriz cuadrada invertible. ¿Cómo yo puedo comprobar la invertibilidad? Acuérdense que el jacobiano distinto de cero. Y B perteneciente a los reales, solamente en una dimensión, y sea m, n perteneciente a los reales de n por n, o sea, también son matrices, donde A, o sea, esta matriz de acá, se puede representar como una resta de dos matrices, de la resta de la matriz M menos la resta de la matriz N. Para un vector inicial X sub 0 perteneciente a R sub N, o sea, ese vector inicial también es en una dimensión, se define la iteración del método. Esto es la manera que vamos a ir iterando. Luego, un método iterativo se dice convergente. Eso es lo que nos interesa. Siempre estamos evaluando qué pasa si converge o no converge. Si para cada punto inicial X sub 0, perteneciente a los reales en una reales en n, la sucesión X sub n en sub k, perteneciente a los naturales, converge. Esto ya es más como la teoría, no sé, como más matemáticamente, el límite cuando tiende, de k tiende al infinito. Al final nos queda representado de esta manera. ¿Qué pasa si algo hablamos de que converge o no converge? Es cuando estamos también encontrando la solución. En este caso, cuando iteramos una vez, ¿me estoy acercando? ¿Estoy convergiendo a esa solución? Sí. O no. No hay otras posibilidades. Ya, en este caso dice, el método iterativo converge sí, solo sí. Acuérdense que este era el radio espectral. Luego vamos a recordar cómo calculábamos ese radio espectral o cómo se podía determinar. Y M, la inversa de M por la matriz N, y eso tiene que ser estricto, menor estricto que 1. Esta multiplicación de esas dos matrices se llama la matriz de iteración del método. Entonces, esto se tiene que cumplir siempre para cualquier método que yo voy a ocupar para saber si converge o no converge. Entonces tenemos dos métodos, tenemos el de Jacobi y el de Gauss, que en general yo diría que son casi lo mismo. Ya, la matriz A ahora se descompone en tres matrices, donde A es una matriz diagonal, la L es una matriz, como lo habíamos visto anteriormente en la ayudantía cuando decíamos que era inferior y la otra era superior. Entonces la L es inferior, como siempre, y la U superior. Vamos a hacer, aquí voy a hacer una representación, por ejemplo, si tenemos A, B, C y D. La D quedaría representada, dice que es la matriz diagonal, entonces quiere decir que sería solamente esa parte de la matriz A, y eso sería un puro cero. Luego, más L, ¿qué es L? La inferior, o sea, solamente tomaría estos valores de acá, la C. Ojo que cuando dice aquí puramente, quiere decir que los valores en la diagonal son cero. ¿Ya?
más la U, que sería la puramente superior, puro cero. Aquí, ¿qué hice? Puse otro cero. Y arriba tenemos B. Esa es la descomposición que se va a realizar. Ya, entonces tenemos el método de Jacobi donde dice de que M, o sea, el valor de M va a ser la matriz D, o sea, esta matriz de acá, y que el N va a ser la sumatoria de L más U, un signo negativo. La verdad, no voy a... Espérense que tengo algo en esto. Ahí no sería de la primera matriz, sí. Sí, dije algo distinto. Si dije algo distinto, lo siento. La primera matriz, que es esta, quizás la que me indica, esa es la matriz D. Pero, esta es la matriz D. Pero para el método de Jacobi me dice que la matriz D va a ser igual que la matriz M. ¿Ya? En cambio, por ejemplo, para Gauss, la matriz M va a tomar la suma de dos matrices, que son distintas, no solamente la D. Entonces, eso es lo que hay que... pusiste D. Ah, ya. Ay. Sí, disculpa. Ya, ahí sí. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, este es cómo se va iterando. Bueno, aquí hablo un poco del costo computacional. Para el método de Gauss tenemos entonces nuestra M nos va a quedar de esa manera. La N está representada por la otra matriz, menos U. De esta manera se genera la iteración cuando dice, por ejemplo, haga dos iteraciones del método de Jacobi. Haga dos métodos, entonces, ¿cómo voy iterando? Con esta. Y la matriz de iteración está denominada por esto, en la otra está denominada por lo de arriba. Y notar que D más L es una matriz inferior, entonces se puede aplicar sustitución descendente. El costo computacional para cada iteración es de n cuadrado. En general, la teoría es bastante corta y no creo que deberíamos darle mucha vuelta. Cualquier cosa, si generan dudas, las vamos viendo en los ejercicios que vamos a realizar. Ejercicio 1. Sea la matriz A, el vector B, el punto inicial x sub 0, que está denotado por 1,3. Entonces, ¿qué nos piden? Realizar dos pasos del método de Jacobi y además nos preguntan, ¿converge Jacobi para A? Ya, entonces tenemos la matriz A, que es esta, y que nos dice que siempre tenemos que descomponer la matriz A en tres matrices, que son las que tenemos que determinar. En la D, en la L y en la U. En este caso, la D, acuérdense que es solamente la diagonal, entonces toma solamente el 3, 5, la puramente inferior menos 3 y la puramente superior menos 2. Por lo tanto, de acuerdo al método, nos dice que la matriz M va a tomar solamente el valor de la matriz D y la matriz N va a tomar esta resta, esa suma de matrices con signo negativo. Y este va a ser el método iterativo. Por lo tanto, para el primer paso, tenemos esta es nuestra matriz D, que vamos con el punto, que es el punto que estamos buscando. Acá tenemos L más L, perdón, acá tenemos L más U con signo negativo. Acá tenemos el X sub K y acá tenemos el B, que el B lo daban en el enunciado, que es este de acá. Por lo tanto, acá resuelve esta multiplicación y que queda de esta manera. Bajamos el otro vector B, sumamos y nos queda esto. Pero ahora, para yo realizar, me queda eso con esto de acá. Por lo tanto, resolvemos y nos quedan estos valores. Por lo tanto, esta primera iteración queda representada de esta manera con esos valores. Entonces, el primer punto, en la primera iteración, nos queda 7 tercios, 4 quintos.
que esos van a ser mis próximos puntos iniciales para yo generar el otro paso de Jacobi. Luego tenemos entonces nuevamente la misma matriz, ocupamos nuevamente la misma de la resta, ocupamos el mismo b. ¿Qué es lo que me va cambiando? Ese punto inicial, que ahora ese punto inicial ya no es el mismo anterior, sino que es el de que nos resulta desde el paso anterior, que fue el paso 1. Lo mismo, resolvemos esa matriz con esta, bajamos el b, sumamos y nos genera esa matriz. Despejamos, resolvemos el sistema y nos queda de que los puntos para la segunda iteración nos queda 13/15, 8 quintos. Esto acá la notación, cuidado. Esto quiere decir que es el punto como la dirección 0, a veces puede ser, ponte tú, hay varias notaciones en distintos libros, no sé incluso si en el apunte está quizá la misma notación, pero el factor que va arriba me indica la iteración. En este caso queremos encontrar el de la segunda iteración. Segunda iteración. Este es de la primera iteración, así. O incluso en otros pueden encontrar que ese x sub 0 se va a denotar como x y ese x sub 1 se denota como y. Entonces sería el x de la primera iteración y el y de la primera iteración. Martina, Dime. disculpa, ¿por qué estábamos buscando la segunda iteración? Que me perdí un poco en el enunciado. Ya, tranqui. Volvemos arriba. Porque nos dicen, primero que todo, realizar 2 pasos del método de Jacobi. 2 pasos significan 2 iteraciones. En este caso vamos a seguir esta ecuación, que son las que me indican las iteraciones. Entonces, como yo quiero generar esas 2 iteraciones, necesito encontrar la matriz D, LL, la matriz L, la U, la B. Todas estas de aquí los tengo. El x sub k es el punto inicial que también me lo dan. Entonces, ¿qué es lo que quiero encontrar? El punto de la primera iteración. ¿Por qué quiero encontrar el punto de la primera iteración? Porque ese punto es el que yo voy a reemplazar como punto inicial para la segunda iteración, que va acá. Siempre las otras matrices se mantienen. Se mantiene la matriz B, se mantiene esta de aquí que es menos L más U, y esta que es la B. Ya, Entonces, gracias. resolviendo, ya aquí. Nos da que la segunda iteración converge a ese punto. Entonces dice, ahora hay que comprobar la convergencia del método iterativo. Para ello se debe conocer el radio espectral de la matriz de iteración. Y es lo que estaba en la materia, que decía de que la convergencia solo sí o sí, y solo si converge si eso es menor que 1. Entonces, si recordamos cómo se calculaba todo ese conjunto del radio espectral con, en este caso, con esa multiplicado por la matriz de iteración, se sacaba de la siguiente manera. Vamos ahí. Ya. Voy a generar esta. La M la conocemos, pero la inversa de M aún no la conocemos. ¿Cómo yo la voy a calcular? Como en este caso de una matriz de 2×2, se genera bastante simple. La probabilidad que les aparezca una matriz de 2×2 es muy difícil, porque siempre aparecen matrices de 3×3 o incluso 4×4. ¿Cómo yo puedo calcular esa inversa? Con la TI. Con la TI pueden meterla a MATLAB, porque calcular la mano, la verdad es súper difícil, es súper difícil. Entonces lo meten a la TI y les van a arrojar los valores. Entonces sería la inversa de la matriz M, tenemos la matriz N, multiplicamos y obtenemos eso. Dice, ahora, según el teorema debemos calcular el radio espectral de esta matriz y comprobar que sea menor estricto que 1. Para calcular el radio espectral, entonces, ¿qué es lo que teníamos que calcular? Es calcular el determinante de esa matriz
pero en este caso se considera el valor máximo de los valores propios. ¿Cómo puedo calcular los valores propios? En este caso se definía la matriz, se le restaba a la diagonal, que en este caso tiene puros valores ceros, le restamos el lambda y se le calculaba el determinante. El determinante de esa matriz es esta expresión que está acá, el lambda cuadrado menos 2 quintos, es igual a 0. Por lo tanto, mi lambda va a ser ese valor, que va a ser mi radio espectral. ¿Y qué valor es el que considero? Si tengo un más y tengo un menos, bueno, en este caso los dos son menores que 0, pero siempre se considera el valor máximo. Ya, de nuevo, si es que esta matriz nos resulta una matriz de 3×3 o una matriz de 4×4, ¿cómo yo voy a calcular un determinante quizás tan grande? Lo meten en la calculadora, la TI. Entonces es importante que desde ya quizás empiecen a ver cómo funciona MATLAB, pueden ocupar Wolfram. Quizá ahí después, si tienen más dudas, les puedo subir algún videito explicativo, algunas páginas donde pueden buscar para poder desarrollar estas matrices que son ya de 3×3 y 4×4 que les van a parecer que son más difíciles. Martina, Dime. una nota, el máximo lambda es el máximo lambda en módulo, ¿cierto? En valor absoluto. Sí, exacto. Ya, en caso Porque que nos eso es diera lo que dos está valores de lambda, determinado. por ejemplo, un 0,6 y un menos 0,7, contaría el menos 0,7, ¿no? Claro, sí, siempre acá, máximo del lambda, pero vean la anotación, valor absoluto, ¿ya? Es importante que leer bien. Entonces, en este caso, daba lo mismo porque el valor absoluto de los dos es el mismo, ¿ya? Ya, por lo tanto, como se cumple la condición, entonces podemos decir que sí converge. No había mayor explicación con el ejercicio 1. ¿Dudas? ¿Dudas? Si no, pasamos a la otra. Ya, estas papitas. Dice, matriz estrictamente diagonal dominante. ¿Cómo yo voy a determinar si una matriz, sea cual sea, de n por n cual sea, va a ser dominante? Solamente yo me fijo en este caso en mis valores de la diagonal, que eso es lo que me está diciendo acá, porque JJ, para si J recorre de 1 hasta n, que es la dimensión de mi matriz, n, entonces, para todos los valores de la diagonal, quiere decir que todos los J, K, o sea, 1,2, 1,3, 1,4, bla, 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 tienen que ser menores, pero ¿qué? Menores en valor absoluto. Entonces, si eso sucede, entonces yo puedo llamar que mi matriz es estrictamente diagonal dominante. Y además, si yo reconozco que esa matriz es estrictamente diagonal dominante, quiere decir que mi método de Jacobi y además el de Gauss van a converger. O sea, en realidad esto es súper bueno, porque puedo determinar al tiro que converge, tan solo determinando si la matriz va a ser diagonalmente dominante. Que es súper simple de ver, incluso con una matriz hasta como de 6×6, es simple de verlo. Vamos a ir a resolver al tiro. Dice, ejercicio 2, determine si las siguientes matrices son estrictamente diagonal dominante. Se tiene que el n es 3, porque esta es una matriz de 3×3, este de 3×3 y esta es de 3×3. Tenemos para j igual 1, que conste que siempre vamos a ir tirando primero a la j, ¿ya? Primero a la j, que se ubica en esta posición para que tome el índice 1, 1. Entonces aquí el j va a tomar el valor 1 y lo que va a recorrer va a ser el k. Y el k hasta dónde va a recorrer también hasta n, porque recordemos que siempre son matrices cuadradas. Por lo tanto, la solución se tiene para el j igual 1, quiere decir que esta va a ser la iteración. O en realidad esta desigualdad que estábamos tratando que está pasando, si se corrobora o no se corrobora. Entonces, para el k igual, en este caso,
2. ¿Por qué 2 y no 1? Porque estamos buscando siempre los valores distintos a la diagonal. Entonces, el 1, 2, el 1, 3 se suman y corroboro de que sea menor al de la diagonal. O sea, tomo el valor absoluto de mi primera, que es 2, ¿no es cierto? Mejor esto que está acá. Y tengo que sumar el valor absoluto de esto. La suma de esto me dio 6. O sea, no se cumple. Siempre los valores de la diagonal tienen que ser mayores a la suma de los valores que se encuentran en la misma fila. Por lo tanto, el valor absoluto, por ejemplo, para la otra es 8, y tenemos 4 y 1, se dan 5 esa sumatoria de los restantes, y se cumple porque la diagonal va a ser mayor, pero se tiene que cumplir para todos, y no se cumple ni siquiera para el 1, por lo tanto ya puedo decir que la matriz no es estrictamente dominante. ¿No ven? Al tiro. Para la primera iteración no se cumplió, así que ya no me sirve. Ya voy a tener en este caso como que recurrir a calcular el radio espectral, bla, 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 para saber si realmente converge. Ya, y para la otra matriz tenemos, entonces, veo la diagonal, ¿no es cierto? El primer índice de mi primera fila de la diagonal, que es 4, que está aquí. Se representa ahí. Y y hago la suma de los módulos del 1 y del 1. Recuerden, módulo, siempre módulo. 1 más 1, 2, cumple. Acá tengo el 5 en módulo, y acá tengo el 1 y el 1, tengo 2, se cumple también para la segunda, y para la última, el valor de la diagonal absoluto es 6, y acá sumo el 2 más el 1 me dan 3, por lo tanto esa sumatoria 3 es menor que el 6, por lo tanto se cumpliría para la primera fila, para la segunda fila y también para la tercera fila. Si se cumple, como ustedes pueden ver acá, miren, se genera la iteración para el J1. J1 es la fila 1. J2, fila 2 y así. Se cumple y se cumple. Se tiene que cumplir para todas las filas para yo determinar de que sea diagonal dominante. Por lo tanto, esta matriz es estrictamente diagonal dominante. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Para qué yo lo puedo ocupar? Porque aparte de ser como un método bastante simple de interpretar, porque si se cumple esto, de acá, esto implica que la matriz converge siempre. ¿Pero para qué métodos? En este caso los que estamos viendo, que es Jacobi y el método de Gauss. ¿Ya? Por si acaso, mucho ojo, porque esto no es doble implicancia, ¿ya? Porque incluso puedo tener esta matriz de acá arriba, que no es estrictamente diagonal dominante, pero quizás sí puede converger. Pero ¿cómo puede converger? Quizás ahí voy a tener que irme al otro método de calcular el m a la menos 1, bla, 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 que es más tedioso. Entonces, este es más fácil. Pero no siempre sirve. Ya. ¿Dudas? ¿Dudas de el ejercicio 2? Ya, cualquier cosa me van diciendo. El ejercicio 3 dice, el objetivo es resolver el siguiente sistema. Determine todos los valores de alfa pertenecientes a los reales, tal que converja tanto para el método de Jacobi y tanto para el método de Gauss. ¿Qué se les ocurre plantear? Esperen que voy a conectar el computador. Calcular el MN y sacar el radio espectral. ¿Ya? ¿Sí? Son una buena idea. Vamos a ver cómo lo vamos a abordar. Ejercicio 3, solución en... Ya, primero,
como decía el compañero, que igual es una buena manera de siempre para converger lo del radio espectral, reconocer la matriz M, reconocer la matriz N, calcular la inversa, bla, bla, bla. Pero también es una buena opción definir de manera como instantánea, aplicar el lema para matriz estrictamente diagonal dominante. Entonces, recordar de que si este es 1, para que sea una matriz dominante, tiene que la sumatoria de los otros valores de la fila tienen que ser menores estricto que 1, por lo tanto ese valor sí o sí tendría que ser 0, el alfa, para que se cumpla. Para la fila 1 y para la fila 2. J, acuérdense que las J definen la fila. De la intersección se obtiene el mismo conjunto de valores para alfa. Luego, para alfa menor que 1, Jacobi-Gauss convergen. A continuación se resolverá mediante el teorema. Esta es la forma más fácil. Como Martín. determinar... ¿Aló? Sí, dime. Tengo una duda ahí. Habla tú no. Dale nomás. Ya, o sea, se supone que ese método de la matriz, ya se me fue el nombre, ya, pero lo de la suma la diagonal, o sea, se supone que no era doble implicancia, o sea que aun cuando alfa pudiera ser mayor a 1, también podría converger, ¿o no? Y nos pueden como calcular todos Claro. los valores de alfa. Pero en este caso, espérame. Claro, aquí decía, mira, todos los valores de alfa. Pero, por ejemplo, dice solución previa. Al aplicar el teorema para la matriz se tiene que alfa menor que 1 y para alfa menor que 1. Ya, esto en teoría está bien y mal, porque incluye valores, pero no los incluye todos. Por eso después vamos a plantear ocupando el teorema, que es en realidad el que incluiría todos los valores, pero es para después poder comparar. En realidad, mira, esto lo hice para después poder comparar los valores que dan el alfa con respecto al mediante el teorema. Me queda un poco más claro, ¿no? Me caché quién me estaba hablando. Marti, yo tenía la duda de que dijiste Dime. que A tenía que Dime ser nomás. menor a 1 y dijiste que tenía que ser 0. Tiene que ser estrictamente 0 porque dice menor a 1, pero dice que pertenece a los reales. Entonces, Ya, sí. Ahí yo me equivoqué porque en realidad es el valor absoluto que tiene que ser menor que 1 y en realidad es solamente menor que 1. Pero ya. es esto de acá. Ya, tenemos la matriz A que está representada por esto de acá. Por lo tanto, ¿qué hacemos para hacerlo de acuerdo al teorema? Desglosamos. ¿En qué desglosamos? Primero nos piden determinarlo de acuerdo al método de Jacobi, entonces defino mis matrices M y N de acuerdo a ese teorema, donde me dice que mi matriz M corresponde a la matriz D de la matriz A. La definen como matriz A o no. No, pero bueno, aquí le vamos a poner que esta va a ser nuestra matriz A. El N lo definimos como una sumatoria negativa del L más U. Calculamos la inversa. Ya, en este caso, la inversa tenemos por N y hacemos esa multiplicación y obtenemos esa matriz de 2 por 2. Para sacar el radio espectral, ¿cómo determinamos todo eso? Que es el máximo valor absoluto. Aquí faltó esto. ¿Ya? Ahí lo voy a corregir. Del determinante. Calculamos el determinante, no deberíamos tener mayores problemas, una matriz de 2 por 2. Determinante, por lo tanto, aquí tenemos esta expresión de donde tenemos lambda cuadrado menos alfa cuadrado igual a 0. Y para el lambda tenemos solamente un único valor, que es A.
Jacobi converge si y solo si alfa menor que 1. Por lo tanto, como no nos dio mucha información, tenemos que lambda es igual a A. Quiere decir que en este caso solamente nos apoyamos de la otra teoría. Sí y solo si A es menor que 1. En cambio, por ejemplo, para Gauss, la M se define de manera distinta de la matriz D más la matriz inferior, puramente inferior, y la matriz N se define como la negativa de la puramente superior. Iteramos, calculamos la inversa de la matriz M, multiplicamos por la matriz M y nos resulta una matriz de N por N, que en este caso el N toma un valor de 2 por 2. Calculamos nuevamente el radio espectral, acá de esta manera con el determinante, y acá podemos tener dos opciones para el lambda, dos opciones. ¿Cuáles serían esas dos opciones? Para que se nos haga el determinante igual a 0, podría ser lambda igual a 0 o tenemos lambda igual a alfa cuadrado. Entonces, para Gauss también se corrobora de que alfa menor que 1, porque no tenemos restricciones como de valores, de números que nos vayan a restringir aún más el alfa. Por eso se toma en consideración solamente alfa menor que 1. ¿Dudas en general del ejercicio? Ya, si quedan dudas, lo vamos resolviendo. Dice, ejercicio número 4, determine si los métodos de Jacobi y Gauss convergen para las siguientes matrices. Aquí aumentamos una dimensión más. Wow. Tenemos de 3 por, wow, de 3 por 3 y de 3 por 3. Ya, vamos a ver primero la matriz A sub 1 y la vamos a primero resolver por Jacobi. Pero antes de resolver ya sea por Jacobi o ya sea por Gauss, lo primero que tienen que identificar es el desglose de estas tres matrices, ya sea de la matriz D, de la matriz Martín, L y de la matriz U. Dime. me quedó una duda del anterior. Sí, dime. Vamos. ¿Por qué da alfa menor a 1? ¿No debería estar como entre 1 y menos 1? Entre 1 y menos 1. Porque era con el valor absoluto. La diagonal dominante. Sí, tenéis razón. Porque en este caso, si A toma un valor, ponte tú, no sé, un menos 2, te quedan valores. Pero si vale, por ejemplo, menos un medio, Sí, ahí pues. igual sirve. No, sí, te caché. Ya, bacán. Buena acotación lo que hizo el compañero. ¿Quién fue? Yo. Yo. Felipe. Buena, Felipe. Ya, bacán. Entonces, acotación de acá de que el alfa tiene que pertenecer entre menos 1 y 1. Ya, eso lo voy a anotar para después para la pauta. Así que, qué buena acotación. Acá, no olvidar también valor absoluto. ¿Qué falta ahí? Ya. ¿Más dudas? Espérense que ahí escriban en el chat. ¿A qué te refieres, Juan? Que, o sea, como lo que te preguntaba antes, que si no se cumplía lo de la dominante, que sería la restricción que estábamos poniendo del menos 1, o sea, ¿Ya? si no se cumplía no significaba que no convergía, pues, solo, o sea, como que era, si se cumplía converge, pero si no se cumplía no pasaba nada. Por eso dijo el profe, por lo menos. Ah, ya, pero Como en que este no iría caso, la por eso, restricción. claro, que en este caso no siempre pasa, pues entonces, por eso hay que tener cuidado. Pero en este caso,
a priori siempre se utiliza lo de la matriz dominante para cachar como al toque si converge, po, como de una manera más rápida. ¿Sí? A ver, espérate. Sí, eso de que dice el Alexander es correcto. Pues igual es lo que mencionó el Felipe de que en este caso igual acotar el alfa como lo acotamos con -1, porque si tomaba menores valores, ponte tú un menos no sé qué, un -4, el valor absoluto daba distinto, pues, pero en este caso no es necesariamente quizás acotarlo todo, pero a ver, voy a averiguar, voy a leer quizás más de la teoría y, y lo voy a ver bien para la pauta. ¿Más dudas de este ejercicio? Porque tampoco quiero darle como quizás algunos tips erróneos. Así que lo voy a revisar bien en la teoría. ¿Más dudas? Si no hay más dudas, seguimos con el ejercicio 4. Cualquier cosa me interrumpen, cualquier duda que tengan. Ya, entonces, como decíamos, para el ejercicio 4 tenemos que determinar si convergen ya tanto la matriz A sub 1 como la matriz A sub 2. Y por los dos métodos, por el método de Jacobi y por el método de Gauss. Ya, entonces, para ocupar los dos métodos, sí o sí, necesitamos determinar la matriz D, la matriz L y la matriz U, que es lo que se hace en este caso para la 4 sub 1, que en este caso nos vamos primero a enfocar solamente en la matriz A sub 1. Tenemos el L y tenemos el U, ¿ya? Para la solución de Jacobi, determinamos mi valor de la matriz M, mi valor de la matriz N, y automáticamente voy a determinar al tiro la inversa de la matriz M, porque es la que yo tengo que ocupar para en este caso cuando hay que calcular el radio espectral. Entonces, tenemos la matriz de iteración, que aquí tenemos la inversa. Esto igual es como un tips, que si es que, bueno, igual es fácil de verlo, pero la matriz M tiene puros 2 en la matriz diagonal, por lo tanto la inversa, ponte tú, si uno está multiplicando aquí a un lado, y en realidad la inversa es como pasarla para el otro lado, es como dividir por 2. Pero eso solamente pasa para ciertas matrices. Pero cuando ya tienen una infinidad de números, está todo completo, ahí tienen que puro meterle a la TI. Entonces se genera esta multiplicación de esas dos matrices y nos queda como resultante una matriz de 3×3. ¿Qué es lo que tengo que realizar ahora para sacar lo que era el tema del radio espectral? En este caso que yo quiero determinar mis valores propios. Esta matriz de acá. Le aplicamos el determinante y el determinante está denotado por esta fórmula y nos queda esa expresión. Generalmente ustedes literal podrían meter todo a la TI. Lo que importa es la interpretación de los resultados, la interpretación de los valores. Como yo sé, o ponte tú, te van a dar 5 valores propios. ¿Cuál en realidad es de todos esos 5 valores propios es el que me va a interesar a mí? ¿Cómo yo voy a discriminar los valores? Entonces nos queda esa ecuación y aquí uno lo puede meter, por ejemplo, esto es un ejemplo en MATLAB. Por ejemplo, aquí uno mete la matriz, determina los n, y al final, por ejemplo, aquí, para que te arroje los valores propios, los vectores propios, y aquí, por ejemplo, te va arrojando todo, la matriz A, la matriz M, la matriz N, la inversa, pero en realidad lo último que a mí me importa, que es la magnitud de los valores propios. ¿Por qué la magnitud? Porque en este caso es el valor absoluto, porque acá nos indica los valores
lo voy a anotar con celeste, pero están con signos. Por ejemplo, el primero es de signo negativo, pero a mí lo que me importa es el valor absoluto para yo poder discriminar. En este caso, en valor absoluto, en este caso estos son los lambda. Oh my God. Que son los valores propios, pero del producto. Ahí sí. Ya, entonces esta de acá, en la ecuación, es la que me arrojaba al tiro el valor absoluto de los valores propios. Y de los vectores propios, estos tienen que ver ya cuando se reemplaza el lambda en la matriz. Aquí están todos los valores de la matriz. Y el mayor lambda es ese valor que te arroja acá. Y por lo tanto es mayor que 1. Y si es mayor que 1, sí o sí, esa matriz está catalogada como una matriz que no va a converger. Dudas en general. Con el método de Jacobi. En general, dime. ¿Me está hablando yo en general ninguna, pero sí, por ejemplo, me gustó mucho el código, pero no entiendo esta parte del código que dice los valores propios de este producto son, que hay como una suma y una resta. Sí, porque mira, cuando tú reemplazas en la matriz, esto de aquí son los de los J, estos J de acá, son los valores que vamos a reemplazar. Entonces, al final, este producto aquí te lo realiza con los valores que va calculando acá. Acá, mira. Te arroja el de los valores propios del producto. Pero en este caso, ese producto, después nosotros solamente necesitamos la magnitud de esos valores. A ver, no sé cómo poder explicártelo. Mira, lo que pasa es que ese J toma ciertos valores y que esos valores son los que se van multiplicando, entonces después, por eso te arroja la magnitud acá. Pero no es que, ponte tú, si te das cuenta, esto es un código de MATLAB. Literal, no hay como gran programación porque en MATLAB solamente están los códigos listos, es llegar y reemplazar. Pero no es como que yo ingrese matemáticamente cada paso que nosotros realizamos manualmente. Pero esto podría darte como más información de qué es cómo trabaja internamente esa función y qué es lo que te arroja de la matriz. Ya. La magnitud de los valores propios Sí, pero abajo simplemente fue el resultado de sumarlos de arriba, ¿no? Exacto. Ya. Y aquí ya reemplazó los valores como los dejó en términos iguales expresados porque están los J ahí. Si no te arrojaría como un solo valor. Eso. Este es un ejemplo que está hecho en MATLAB. Al menos yo lo recomiendo hacerlo en la TI. ¿Por qué en la TI online? En la TI online hay un... Es la unidad imaginaria por la magnitud. Yes. Ya, bacán. MATLAB en general no es muy amigable al principio para poder utilizarlo. Igual como LaTeX cuando uno empieza a aprender. Pero después ya cuando uno ya le agarra caleta cómo funciona MATLAB, es bacán. Pero TI tiene la TI, la calculadora, los botones son súper, incluso la tengo acá, para montar las matrices, la inversa. Es súper amigable.
tiene todos los botones. Acá mismo, por ejemplo, ahí uno va metiendo la matriz acá y va ingresando literal todos los valores y los va arrojando al tiro. Nada de código, nada de nada. Solo poner y que ponerle a la -1. Bueno, con el método de Gauss, en general, si se dan cuenta, el método de Jacobi y el de Gauss es como lo mismo. Lo único que los diferencia es cómo yo voy a determinar mi matriz M y cuáles van a ser mi matriz N. Pero acá tenemos entonces calculamos la inversa, la matriz M, multiplicamos por la matriz N, calculamos los determinantes y acá claramente esta, para despejar el lambda se hace mucho más complicado. Para que se cumpla esto, porque acuérdense que siempre estamos igualando a 0, o eso es valor es 0, o todo esto de acá es 0, que es lo que se representa en 1 y en 2. Entonces, ustedes pueden poner incluso esto en la TI, se escribe así, y ponen todo esto menos un cuarto, bla, 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 y cierran el paréntesis, y al final le ponen coma, lambda, y cierran el paréntesis más grande que este de aquí. Y te va a arrojar los valores, todos los valores posibles para lambda. Lambda 1, lambda 2, lambda 3, depende del orden que tenga la ecuación. Acá está medida la TI, después esto todo se los voy a subir y lo pueden corroborar también en MATLAB. Ponen las matrices, determinan el M, el N, y acá los mismos vectores, los valores propios, y al final uno dice, son caleta números, pero ¿cuál es el que me sirve? La magnitud de los valores propios, por lo tanto, entonces me voy acá y veo eso. ¿Cuál es el de mayor valor absoluto? En este caso tenemos uno solo y que se corrobora de que es menor a 0. Por lo tanto, sí converge. En este caso, la resolución de uno y con el otro de Jacobi con Gauss son parecidas, pero una puede converger, como lo acabamos de ver, de que con Gauss converge, pero con Jacobi no converge. Es solamente porque son métodos de aproximaciones que son distintos, que más adelante, creo que en la otra ayudantía, se explica más para qué métodos es más utilizado Jacobi y para qué otros, no, para qué ciertos ejercicios es utilizado más el método de Jacobi y para otros ejercicios es más utilizado el método de Gauss. Ya que literal son casi lo mismo, entonces cómo van a existir, como sería muy redundante para la matemática tener como dos métodos tan parecidos y ¿para qué sirven entonces? Mejor tener uno solo, pero cambio, ¿qué lo diferencia? Se adecuan a la cierta tipos de ejercicio. Entonces, para la matriz 2, que era la que estaba acá arriba, vamos a volver al enunciado por si algunos perdieron el hilo, está un poco lento, pero ya vamos. Marty, recién hicimos el método de Gauss, ¿cierto? ¿O de Jacobi? Sí, mira, lo primero que hicimos, agarramos esta matriz, la A sub 1, y a esta A sub 1, a esta matriz, le calculamos si converge tanto para el método de Jacobi y para el método de Gauss. Para esta matriz 1, utilizando el método de Jacobi, nos dio que no converge, pero utilizando el método de Gauss, nos dio que sí converge. Ahora vamos a seguir con la matriz 2 y vamos a realizar los mismos pasos. Método de Jacobi y método de Gauss. En este caso todo lo metí a MATLAB, pero quiero para saber, para diferenciar los valores, si converge o no converge. Entonces vamos con la matriz 2, que también igual que la matriz 1 era una matriz de 3×3. Acá está. Ya, entonces la matriz
A sub 2, recordar, siempre, siempre descomponerlas en las tres matrices, en la B, en la L, en la U. Entonces, resolviendo por el método de Jacobi, tenemos, si ingresamos las matrices, todo lo que nos piden, calculamos el determinante lo igualamos a 0, y encontramos esos valores propios. ¿Y cuál es el que nos sirve? El que tiene mayor valor absoluto. Entonces, me voy a la magnitud de los valores propios que está acá, y el que tiene mayor magnitud es este de acá. Y por lo tanto, ese es menor que 1, por lo tanto, sí me va a converger automáticamente. Bueno, aquí está expresado también los valores propios, como había quedado. Y sí convergen, ¿no ven? Entonces, la matriz A sub 2 por Jacobi acabamos de corroborar de que sí converge. Ahora, vamos a evaluar la matriz A sub 2 y ver si converge, pero por el otro método, que es el método de Gauss. Definimos la matriz M, la N. Acuérdense que lo único que varía en definir el método de Gauss y el método de Jacobi es cómo yo defino estas dos matrices, tanto la M como la N. Por lo tanto, la magnitud de los valores propios tenemos que, acá, chun, 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 y también se cumple, que sí converge. Esta era la expresión que nos quedaba ya más reducida cuando se calculaba el determinante. Entonces, ¿qué acabamos de ver? De que en realidad puedo tener cualquier matriz, pero si yo ocupo un método, nos implica de que por el otro método también me vaya a converger. ¿Dónde están las matrices? Que no, todavía no llevo arriba. Acá. Entonces, la matriz, en conclusión, la matriz A sub 1 por Jacobi no convergió, pero por Gauss sí. Y la matriz A sub 2 sí convergió por Jacobi y por Gauss. ¿Dudas? Creo que en general esta materia, la primera materia, no es tan complicada. Es ser ordenados con la multiplicación de esas matrices. Bueno, en general, si es que meten todo a la calculadora, no deberían por qué equivocarse, a menos que ingresen mal los valores. Y al final poder discriminar bien cuáles son los valores que les sirven. ¿Dudas, consultas, votaciones? No sé, lo que quieran. El J que daba en el MATLAB al final, ¿qué era? ¿Era el número imaginario? Sí, eso indica el compañero. Lo voy a corroborar al tiro. Sí, sí, está bien. Lo acabo de googlear. Bueno, en todo caso, cualquier cosa, si es que no saben ocupar como MATLAB o todavía no lo han descargado, traten de ocupar lo que más les acomode a ustedes, y si tienen dudas, igual no hay nada que internet no sepa, yo creo. Yo creo que siempre en internet uno encuentra N de tutoriales. Pero bueno, si tienen dudas, las dicen por el Discord y ahí vamos viendo de cómo pueden ir reemplazar. Pues sí, en general no deberían tener mayores problemas. Más consultas, dudas. Voy a dejar de compartir.